Queridos hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen su lugar, mis hermanos, pónganse cómodos y vamos a escuchar con atención, por favor. Vamos a poner mucha atención en todo lo que vamos a escuchar, porque vamos a ver la importancia de escuchar, la importancia de que podamos escuchar y retener y entender las cosas. El título de este tema se llama Las voces en tu cabeza. A veces puede ser que escuchemos ciertas voces. Hay hasta enfermedades en donde escuchan voces que parece que son reales, pero a veces en general también escuchamos nosotros voces, pero también se entiende como que es nuestra conciencia que a veces nos habla, a veces nos redarguye. A veces nos invita a hacer las cosas bien, pero también nos puede invitar a hacer las cosas mal. En el mundo ponen muchas caricaturas donde ponen un angelito y un diablito. Es como la conciencia que nos invita a hacer lo malo o a hacer lo bueno. Entonces, esa voz que a veces escuchamos es nuestra conciencia muchas veces que nos invita a hacer las cosas. Nos va a ser dependiendo también de nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestro comportamiento, nuestras vivencias, de todo lo que hayamos hecho en el pasado. También esa conciencia nos va a estar hablando. Pero ¿cómo es que actúa esta conciencia, estas voces en nuestra cabeza? Por ejemplo, para que alcancemos la vida eterna necesitamos un buen comportamiento, buenos pensamientos, buenas acciones, obedecer la palabra de nuestro Dios. Pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos ser fieles servidores? ¿Cómo podemos ser auténticos cristianos? Pues tratamos, pero nuestra conciencia también va a actuar mucho, va a influenciarnos y va a depender también de nosotros mismos, de toda nuestra vivencia, todo lo que tenemos en nuestra mente. La mente del hombre es muy compleja, es muy poderosa también, pero también al mismo tiempo muy como misteriosa, es algo que no se podría fabricar. Por ejemplo, cuando dice en Génesis que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, de la tierra creó al hombre, ya estaba el cuerpo físico, pero faltaba algo, faltaba darle esa vida, esa inteligencia, y con un soplo de vida dice que nos dio toda la sabiduría, nos dio un corazón, una mente para poder entender, para poder actuar. Pero esa mente también es muy poderosa, porque a veces se puede hacer para lo bueno como para lo malo. Estábamos programados para hacer lo bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Pues hubo también engaños, alguien que nos engañó y nos hizo hacer lo malo. Pero entonces, esa conciencia, ¿qué es esa conciencia que nos habla? Esas voces que podemos oír para que nos invitan a hacer lo bueno o hacer lo malo. ¿De qué se trata esa conciencia? Hace tiempo hablé un poco sobre este tema, pero voy a retomar un poco sobre aquel tema, pero más enfocado a las voces que vamos a escuchar. Dice que la conciencia la palabra conciencia dice que es conciencia, o sea, con entendimiento. Cuando actuamos con entendimiento de la realidad, cuando conocemos el medio ambiente, conocemos las cosas, y nos conocemos a nosotros y actuamos en base a nuestra personalidad, actuamos en consecuencia, actuamos a conciencia, sabiendo lo que estamos haciendo, porque estamos conscientes de la realidad. Pero también la mente humana se divide también en la conciencia, el subconsciente y el inconsciente también. O sea, como que el subconsciente está más abajo. Vamos a ver qué es la conciencia, como les dije, cuando nos damos cuenta de todo lo que está a nuestro alrededor. También la conciencia nos hace que distingamos entre el bien y el mal para poder tomar una decisión. El subconsciente también es un poco más complejo, pero vamos a ver un ejemplo de cómo unos personajes actuaban a conciencia, pero estaban haciendo las cosas mal. Y después el subconsciente, o sea, su propia conciencia les acusó de lo que lo estaban haciendo mal, y comprendieron. Vamos a ver una historia que se encuentra en el libro, en el Evangelio según San Juan, capítulo 8.
Del 3 a 11 lo voy a leer, dice así: Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio. Dícele: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando. Y la ley de Moisés nos mandó apedrear a los tales. ¿Tú pues qué dices? Y aunque nada más le están llevando a la mujer, pero no le llevaron al hombre, porque dice que tanto el hombre como la mujer, si son sorprendidos, a los dos los tienen que apedrear. ¿Y cómo es que encuentran a la mujer en el acto, pero no está el hombre? Entonces no estaba, no la encontraron en el acto, pero más bien aquí querían perjudicar más a la mujer, porque la mujer no tenía mucha importancia en los tiempos antiguos, no se le daba ese como lo podríamos considerar hoy como un respeto. Era diferente la educación que se tenía, pero lleva a la mujer y dice: y en la ley de Moisés nos mandó apedrear a los tales. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Ellos estaban conscientes, actuaban a conciencia, pero mal, estaban actuando, sabían lo que estaban haciendo, pero le llevan para acusar a Jesucristo, para decir a ver qué es lo que va a hacer, y depende de lo que diga, se le puede también acusar. Dice: y como perseveraban preguntándole, enderezóse y díjoles: el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. Con estas pocas palabras les dio a entender que si realmente van a acusar a alguien, si están libres de pecado, ahora adelante, arrojen la primera piedra, porque ya la encontraron pecando, pero ustedes también cometen pecados. Dice: entonces también se van a apedrear. Dice: el que esté libre de pecado, arroje la piedra. Y dice que entonces, volviéndose a inclinar hacia abajo, escribía en tierra. Oyendo pues ellos, redargüidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces su conciencia ahí los empezó a acusar. Ahí salió en ese subconsciente, esos recuerdos, porque en la conciencia es lo que cuando estamos en la realidad, en la actualidad, nos damos cuenta de todo, pero en el subconsciente están todos los recuerdos anteriores desde la infancia. Hay muchos recuerdos que no estamos conscientes de ellos, porque sería mucha información la que tenemos en nuestra mente, pero tenemos tantas vivencias, tantos recuerdos, que cuando a veces, por ejemplo, vemos alguna canción, nos podemos acordar quizás de cuando éramos niños, de lo que estábamos haciendo. O sea, pueden venir muchos recuerdos que están almacenados, pero estando conscientes no nos acordamos, pero van a venir todos nuestros recuerdos anteriores. Entonces aquí la conciencia dice que los acusó de todo lo que también estaban haciendo de su vida pasada, y desde el más viejo, o sea, hasta los más ancianos que tendrían que poner los ejemplos, hasta los más jóvenes, todos sabían que estaban haciendo las cosas mal. Ellos lo sabían, no lo estaba acusando directamente Jesucristo, pero dice, estaba tranquilamente escribiendo, despreocupado, porque sabía que todos ellos eran también pecadores, y su conciencia, con esas palabras que les dijo, su conciencia los acusó, les vinieron todos los recuerdos y se empezaron a ir. Dice: enderezóse Jesús, y no viendo a nadie más que a la mujer, díjole: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Estas palabras que le dijo al final Jesús a la mujer, yo creo que se le quedaron bien grabadas a la mujer. Se quedaron esas palabras que escuchó, esa voz que escuchó de Jesucristo. Le ha de haber ayudado mucho, porque ahora tenía una nueva oportunidad. Ahora sabía con esa voz que le dijo Jesucristo lo que tenía que hacer, que tenía que cambiar. Dice: ni yo te condeno, pero no peques más. Le estaba dando esa oportunidad. Entonces esa voz que escuchó la mujer, la voz de Jesucristo, le cambió la vida, y es lo que debemos de a veces escuchar esas voces para dejar de hacer muchas cosas que también estamos haciendo mal. Entonces, como les dije, la conciencia la mente se divide en la conciencia y el subconsciente,
que es el que también el inconsciente es el que guía nuestro corazón, guía nuestros sentimientos, nos hace tomar decisiones también en base a todos los recuerdos que hemos tenido anteriormente. Podemos también, en base a todos esos recuerdos, podemos actuar tanto bien como mal. A veces actuamos de cierta forma y decimos, bueno, pero ¿por qué no tengo esta costumbre de hacer esto? Pues porque se ha vuelto una costumbre quizás desde niño, desde hace mucho tiempo, y no la podemos dejar, o algunas manías, algunas costumbres malas que no nos dejan libres porque las tenemos muy arraigadas en nuestro subconsciente y no nos damos cuenta de eso. Por eso es que hay veces que tratan de entrar no nada más guiarnos por el consciente, sino por el subconsciente, o hasta inconscientemente también nos vamos a tener muchas influencias. Ese subconsciente, a veces esas palabras que podemos oír, vamos a ver un poco más adelante cómo todas las palabras se nos van almacenando, se nos quedan grabadas, nos van a hacer también actuar. Dice Salmos, vamos a ver lo que es Salmo capítulo 16, versículo 7. Si alguien quiere ayudarme, Salmo 16, versículo 7. Dice así: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseñan mis riñones. Y en otros versículos dice, aún en las noches me enseñan mi conciencia. Escucharé la voz de Jehová que me va a aconsejar. Esa voz de Jehová que escuchamos, podemos estar leyendo, escuchando la palabra y pensamos que a lo mejor no pasa nada, pero todo eso se va quedando almacenado, se va quedando guardado. Y dice, aún en las noches, aún dormido, aún no estando consciente, todas estas mi conciencia me va a seguir enseñando. Pero entonces, tanto el hábito que hemos tenido de cosas malas nos pueden acusar, como dice mi hermano hace rato, decía que una persona estaba diciendo que era la religión verdadera, pero había tomado, o sea, él mismo se delató. A veces cuando tenemos ciertas costumbres malas en nuestra vida pasada que no las hemos sacado, nos va a hacer que nos delatemos también nosotros mismos si actuamos también, tenemos tenemos cosas que estamos haciendo mal, va a llegar un momento en que nos vamos a delatar nosotros mismos. Entre mayor edad tengamos, más fácil va a ser que saquemos también las cosas negativas. Un hermano me decía que conocía a otro hermano que ya estando grande estaba sacando o hablando, diciendo o haciendo cosas que como que se le salían porque ya no se daba cuenta, y eran cosas no muy buenas, porque vamos sacando, ya más adelante vamos a empezar a sacar lo negativo, las cosas malas que estamos haciendo, pero por esos hábitos malos que podamos tener todavía. Pero el hábito de escuchar, de oír la palabra de nuestro Dios, ese hábito, ese venir a la iglesia, ese estudiar la palabra, hablarla, evangelizar o escuchar el evangelio, todo eso nos va a ayudar a fortalecernos, nos va a ayudar a mejorar. Esa voz que escuchamos se va a quedar se va a volver parte de nuestros pensamientos y de nuestro actuar también. Dice en Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, versículo 4:12. Hebreos 4:12. ¿Alguien lo tiene, mis hermanos? ¿Quiere ayudar a leer? Sí, mi hermana. Más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas, tuétanos
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Entonces, la palabra de nuestro dice que es muy poderosa, es más penetrante que una espada de doble filo, o sea, no nada más de un solo filo, sino doble filo, porque donde entre va a cortar de cualquier forma. Dice, es más poderosa, que alcanza hasta el alma, hasta dentro de todo nuestro ser, nuestra alma, nuestros pensamientos, hasta nuestro subconsciente, hasta nuestro inconsciente, o sea, va a entrar hasta nuestra sangre, hasta todo nuestro ser, y va a discernir el pensamiento, o sea, va a hacer que recapacitemos, que analicemos, y las intenciones del corazón, porque todo lo que está en nuestro corazón, de ahí sale las palabras también, y también van a ser nuestros hechos de todo lo que tengamos en nuestro corazón. Vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a actuar conscientemente y subconsciente también. Subconscientemente debemos de actuar bien, no debemos de preocuparnos si escuchamos la palabra de nuestro Dios, si tenemos ese hábito de oír esa voz, la voz de nuestro Dios. Entonces, el tercero, que es el inconsciente, es el estado más, según lo que enseñan, que el estado inconsciente es como el nivel más primitivo, más básico, le llaman más reptiliano, le llaman más como animal, o sea, más puro, que el inconsciente es el que busca protegernos, busca el bien y no el mal. Por ejemplo, cuando alguien nos avienta una piedra y así rápido, vamos a cerrar los ojos, vamos a poner la mano, porque nuestro inconsciente actúa. O sea, conscientemente no nos damos cuenta, no analizamos de que viene una piedra hacia mí y qué es lo que voy a hacer, ¿no? El cuerpo actúa, nos protege, y porque el inconsciente es el que nos va a proteger. Tiene supuestamente busca el placer, busca lo bueno y busca alejarnos de todo lo malo. Vamos a ver cómo también muchas palabras, todo lo que escuchamos, sea bueno, sea malo, va a nuestro organismo también. Nuestro organismo va a reaccionar de todo eso. Entonces, en inconsciente también es una forma de decir pérdida de la conciencia. Cuando actuamos inconscientemente es porque no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Hay gente que empieza a decir palabras que a lo mejor no las quería decir, pero su subconsciente o lo que tenía muy arraigado floreció, salió y dijo algo, actuó de una forma que a lo mejor no quería, pero muy dentro de sí, en el inconsciente lo tenía. Y por eso es que dice que el inconsciente es una situación donde no estamos conscientes, no estamos bien en la realidad. Esta inconsciencia también, o sea, ese nivel de inconsciencia, pues es, como les dije, algo muy básico, pero hay gente que también actúa muy inconscientemente, no nada más está muy dentro de sí, sino también está como muy vivo, porque a veces constantemente actúa inconscientemente, no se da cuenta, y a veces pues los psicólogos o los doctores van a decir que están enfermos, que ahí tienen trastornos, pero muchos trastornos también vienen por nuestro actuar, nuestra forma de vida, cómo actuamos, cómo nos trataron, qué nos aconteció. Y se dice que aproximadamente 1,000 millones de personas, o sea, casi 1 de cada 8 personas en el mundo tiene algún tipo de trastorno mental, y 80 millones en el mundo sufren de esquizofrenia. Ya es una enfermedad donde es un trastorno mental donde a veces no distinguen la realidad de la realidad, o sea, no saben si es real o es irreal. Pueden escuchar voces, pueden escuchar también voces malas o voces que ellos piensan que son reales, o tener visiones, alucinaciones, pero esa enfermedad pues es muy común, porque son millones de personas las que lo sufren. No es algo que fuera muy alejado. O sea, más personas tienen esquizofrenia que los que están enfermos de algún virus. O sea, es más dañino. La mente es también muy poderosa tanto para actuar, porque nos va a hacer que actuemos dependiendo
de todo lo que tengamos en nuestra mente. Es muy, muy poderosa la mente. En Romanos capítulo 8, si alguien lo tiene, Romanos 8, que dice que el que deja que sus deseos controlen su mente, tendrá muerte. O sea, dependiendo de lo que está en nuestra mente, podemos encontrar la vida o la muerte. Romanos capítulo 8. Del 6 al 10. Sí, mi hermana. Capítulo 8, sí, de esos 6 al 10. Pongan atención porque este es medio. Vamos a ver lo que dice. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Gracias, mi hermana. Entonces, el que vive, el que su intención de la carne, sus pensamientos dominan más lo carnal, el placer, está más en lo material, va dirigido a la muerte. O sea, su mismo pensamiento, su misma mente lo puede llevar al camino de muerte, más la intención del Espíritu a vida y paz. Si entonces tenemos el Espíritu de Dios con nosotros, o sea, escuchar la palabra, actuar, vamos a encontrar una vida y una paz. Y la vida, pues la vida placentera, o sea, la vida alegre, la vida tranquila, una vida como debe de vivirse, la vida de nuestro Dios, la vida que nos va a dar nuestro Dios cuando vivamos en esa vida eterna, pues va a ser lo más maravilloso, cosa que ojo no ha visto, que ni siquiera los escritores de ciencia ficción nos dicen, es algo que nadie puede imaginarse, algo que va a ser maravilloso tener esa vida y esa paz. Entonces, lo que esté en nuestra mente nos va a llevar hacia la muerte o hacia la vida, hacia lo bueno, hacia lo malo. Todo, si escuchamos esa voz del Espíritu Santo o esa voz que nos va a aconsejar las cosas malas. Tenemos que, si es que todavía tenemos pensamientos, esa voz que a veces nos dice, no vayas a la iglesia, esa voz que a veces nos dice, pues come esto, no pasa nada, o haz esto, no pasa nada, esa voz que nos dice, pues una no es ninguna, tómate una cerveza, no es ninguna. O sea, esos consejos que nos puede decir nuestra voz, nuestra conciencia, pues nos va a llevar a lo que dice aquí, nos va a llevar a la muerte. Pero si escuchamos la voz de nuestro Dios, dice, dice, debemos de hacer las obras buenas, debemos de amar a nuestro Dios, amar a nuestro prójimo. Si sentimos ese amor en nuestro corazón, nos va a llevar a hacer las cosas, nos va a llevar a la vida. Entonces, debemos de renovar nuestra mente si es que está dañada, si es que esta mente tenemos esos pensamientos, esa voz que nuestra conciencia nos acusa a veces, tenemos que entonces renovarla. Dice también Romanos capítulo 12, versículo 2, dice así: y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hagamos una retrospección de nosotros, irnos hacia analizar nuestros comportamientos desde lo que ha sido toda nuestra vida. Así también podemos entender, así no sé, los psicólogos van llevando también hacia a que entendamos todo nuestro pasado para entender nuestro presente y poder actuar también en el futuro. Para que podamos entender, entonces hagamos ese análisis, ese estudio de nosotros mismos, para que todo lo malo, los recuerdos malos, vamos a sacarlos, vamos a sacar tratar de sacar esas cosas malas. Pero
Muchas cosas que hemos vivido, tanto buenas como malas, están muy guardadas en nuestro subconsciente. Nos pueden también ayudar, si es que, aunque sean cosas malas, pues nos pueden ayudar también para el actuar. Por ejemplo, si hemos hecho cosas malas, si las analizamos, decimos, eso me va a servir para no volverlo a cometer, no volverlo a hacer. Hay una película, no sé si han visto una película que se llama ¿Quién quiere ser millonario?, en donde es un personaje de la India, un niño de la calle, un joven de la calle que ha tenido muchas experiencias buenas y malas. Es de la calle, es un niño que ha sufrido mucho, pero entra a un concurso de la televisión que se llama ¿Quién quiere ser millonario?, que les hacen preguntas y cada vez van haciendo preguntas más difíciles y van teniendo un premio, hasta el premio mayor, que es al final una pregunta muy difícil. Pero cada pregunta que le hace, cada que le menciona una palabra, él se acuerda de algo que pasó y le trae, y entonces logra decir la respuesta porque se logra acordar de lo que vivió, de algunas vivencias. Y así, conforme van pasando las preguntas, cada pregunta le traía un recuerdo desde que era niño y lograba decir las respuestas. Al final lo quieren acusar de que hizo trampa porque no puede ser que son casi programadas para que nadie las conteste. Pero este joven todas las empezó a ver porque hizo como una introspección, un regreso, y se empezó a sacar todo su subconsciente, y todas las cosas buenas o malas que tenía, pues le sirvieron también para algo bueno, al final tener una recompensa. Pero entonces, si nosotros hacemos eso, sacamos nos recordamos de todo lo que hemos vivido, vamos a convertirlo en cosas positivas, en algo bueno. Tenemos que escuchar al Espíritu de nuestro Dios para que nos ayude a cambiar. Él es el que nos puede guiar para que hagamos ese cambio, escuchemos esa voz de nuestro Dios y empezar a dejar las voces negativas. Dice Apocalipsis capítulo 2, en el verso 7. Hay varios versículos que habla del que tenga oído, oiga. ¿Por qué dice el que tenga oído, oiga? Porque si el que tenga ojos, vea. El que tenga sus sentidos los aplique. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, mis hermanos, dice que si tenemos oídos, aprovechemos ese oído que tenemos para oír lo que dice el Espíritu. Hay gente que puede escuchar un montón de cosas y está en las nubes porque le están diciendo, le están hablando y no está consciente, su mente está en otro lado, está como en un subconsciente, en el inconsciente, porque no pone atención y no se queda grabado esa palabra de nuestro Dios porque está en otro lado. Pero si tenemos ese oído, pues vamos a fortalecerlos. A lo mejor hay otros sentidos que no tenemos, pero podemos sacarle provecho a los demás sentidos. A veces no tenemos, por ejemplo, la vista. A lo mejor no tengo buena vista, pero tengo buen olfato, o no tengo buen olfato, pero tengo buen oído. El otro día platicando con mi hermana, resulta que ella tiene un oído que ella asombrosamente puede escuchar, como en una película de la mujer biónica, que escucha hasta cosas lejanas. O sea, ella puede escuchar hasta lo que están hablando lejos, y pensamos que era como broma, pero sí tiene como el sentido del oído, lo tiene muy desarrollado y puede escuchar hasta cosas, hasta susurros, hasta cosas que se caen, me comentaba, y a veces se entera de cosas que no debería de enterarse. O sea, si llegaran a hablar mal de ella o están hablando de ella, escucha todo lo que se le dice. Pero nosotros tenemos que, así como podemos desarrollar ese oído, pero para escuchar al Espíritu Santo, para escucharlo y para que se quede grabado en nuestra mente. Dice, escuchemos al Espíritu Santo, pero no escuchemos las cosas malas. Estaba leyendo acerca de una joven
decía que veía demonios y lo veía en un espejo, en los espejos de su casa, de pronto veía demonios, o abría una ventana y veía demonios, y ya estaban muy alterados que tenían que tapar las ventanas, tenían que tapar todo, porque cualquier cosa veía demonios, ella no lo podía describir hasta que fue con el psicólogo, y el psicólogo, haciéndole muchas preguntas, se dio cuenta de que ella tenía problemas sobre su sexualidad, o sea, ella no se aceptaba a sí mismo, y ese conflicto que tenía en su mente la hacía que viera demonios. Si veía un espejo, ella se veía a sí misma como un demonio, pero ya era tanto su inconformidad con ella, su no aceptarse, que su mente ya le estaba afectando. Entonces ella ya estaba viendo a demonios. Entonces cuando empieza a darse cuenta, pues ya empezó a tratar a cambiar la situación, pero a veces que esos demonios que vemos son cosas de nosotros mismos, de nuestro actuar, de lo que de lo que hacemos, lo que vivimos, lo que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente. Otra muchacha, una joven, decía que escuchaba a un demonio y su mamá la llevó también con el psicólogo. Entonces llamó al psicólogo, ella empezó a hablar con el psicólogo y empezó a hablar, a explicarle todo lo que pasaba, y estuvo un buen rato con la mamá explicándole al psicólogo. Al final el psicólogo dice, bueno, déjame hablar con su hija. Y pues ya al final la señora lleva a su hija para que hable con el psicólogo, y el psicólogo le dice se le sale decirle a la niña que su mamá ¿cómo podía aguantar a su mamá? Porque ella quería era muy ególatra, ella quería todo para sí, ella no se preocupaba casi por su hija, pero se preocupaba más por ella. Y al decir eso, ella dice, en este artículo que leí, decía que la joven se dio cuenta de por qué escuchaba esas voces del demonio, porque entonces le dijo al doctor, dice, es que yo lo que escucho es un demonio que me dice, mata a tu mamá. Y eso fue real. Le digo, esta joven decía, escuchaba a un demonio que le decía, mata a tu mamá, mata. Entonces ella en su mente decía, ¿cómo voy a matar a mi mamá si la debo de querer, la debo de amar? Pero en el fondo no la amaba, aunque ella conscientemente quería amarla, pero no podía. Y como no podía amarla, tenía ese conflicto en su mente de que no la quiero, pero la debo de querer, porque su mamá no era muy, muy mala. Entonces, cuando escuchó al doctor decir que su mamá no era buena persona, empezaron a comprender que el problema no era ella, sino que realmente su mamá era mala. Entonces ahí comprendió por qué escuchaba esa voz de un demonio que le decía, mata a tu mamá. Entonces empezaron a cambiar las cosas, pero logró comprender por qué esa voz que le decía, mata a tu mamá, mátala. Si escuchamos la voz dejamos esas voces, escuchamos más la voz de nuestro Dios, nos va a ayudar, porque ¿cómo podemos quitarnos esas voces de esos demonios que a veces, decía mi hermano, que a veces abrimos la puerta, abrimos nuestra puerta y van a entrar muchos demonios, llámese enfermedades psiquiatras, llámense trastornos, como se quieran llamar, pero al final son como demonios que entran y nos afectan nuestra mente, y los vamos a estar escuchando a esos demonios y nos van a hacer que hagamos. Por eso mucha gente cuando comete delitos dice, es que algo dentro de mí me decía, haz esto, haz este crimen, mata. Así es que vamos a escuchar para que tengamos bendiciones, tenemos que escuchar la palabra de nuestro Dios. Sí, la palabra del hombre también, las enseñanzas, la escuela, todo esto, analizar también todo lo que sea bueno y retenerlo, pero la palabra de nuestro Dios debe de ser lo primordial para tener bendiciones. Dice Deuteronomio, capítulo 28. Vamos a tener muchas bendiciones si escuchamos la palabra de nuestro Dios. Dice así: ¿será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios para
para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en tu ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Bendito tu canastillo y tus obras, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Para esto dice que en todo nos va a ir bien si escuchamos la palabra diligentemente, con atención, si oímos la palabra de la voz de nuestro Dios, para guardar los mandamientos, para ponerlos por obra. Entonces todo nos va a empezar a salir bien, vamos a tener muchas bendiciones. Si estamos trabajando nos va a ir bien, si estamos en cualquier cosa que hagamos, van a ser bendiciones en vez de maldiciones, en vez de pleitos, en vez de tristezas, en vez de depresiones, en vez de todas las cosas malas. Pero también pueden venir maldiciones si no escuchamos la voz de nuestro Dios y si escuchamos la voz de nuestra conciencia que nos va a acusar. Si, dice el versículo 15: y será si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y empieza a decir más cosas sobre todo lo que emprendiere, le va a ir mal, porque dice que va a venir esas maldiciones si no escuchamos la voz de nuestro Dios. Pero entonces dice, si escuchas la voz de nuestro Dios, te va a ir bien. Si escuchas otras voces, te va a ir mal. Pero ¿cómo podemos saber si otras voces si la voz de Dios es la correcta? Porque nos pueden estar diciendo, hablar bonito de la palabra a lo mejor, y pensando que es la voz de nuestro Dios, y a lo mejor es el Satanás que nos está queriendo engañar. ¿Cómo podemos darnos cuenta de si es de Dios o es del diablo? Eso pasó desde el principio. Génesis capítulo 3. Versículo 1, dicen: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Entonces aquí, pues ella no sabe que es Satanás, no sabe que es alguien que la quiere engañar. A veces podemos escuchar una voz que a lo mejor su intención pensamos que la intención es buena, pero dice aquí, con que Dios ha dicho. O sea, si empieza a contradecir la palabra de nuestro Dios, pues quiere decir que no es la correcta. Si nos dice, mira, vas a tener salvación, vas a tener vida eterna, si guardas el domingo, porque el sábado es para los judíos y el domingo es para los cristianos. Y pensamos que es algo, que es palabra de nuestro Dios, si no escudriñamos la palabra de nuestro Dios. Pero si obedecemos, entonces nos está llevando en contra de la doctrina de nuestro Dios. Entonces es algo que no es de nuestro Dios, no deberíamos de escucharlo si contradice la palabra de nuestro Dios. Porque Satanás también es muy astuto, muy inteligente. Es muy fácil de que nos mienta, porque de muchas formas aún nos puede mentir, hasta pudiendo ser un obrero, un ministro, alguien de la iglesia, como vimos en la escuela también, que hasta un ministro, alguien del ministerio podría estar hasta engañándonos, porque Satanás es muy astuto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Segunda de los Corintios, capítulo 11, del verso 13, 14 y 15. ¿Alguien lo tiene, mis hermanos? Dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces tenemos que tener también mucho cuidado, porque aún hasta muchos podemos ser engañados,
Por eso es que tenemos que escuchar la palabra de nuestro Dios y dice, si escuchas la voz de nuestro Dios y pones por obra sus mandamientos. Podemos escuchar a los ministros, pero también si ponemos por obra los mandamientos mal, pues entonces ya estamos mal. Pero si nos hablan y algo fuera en contra de la doctrina, pues no debemos de escucharlo, más bien debemos de hacer lo que dice la palabra de nuestro Dios. Mis hermanos, entonces la voz que escuchemos va a ser muy importante para nosotros, porque también si escuchamos voces positivas, se van a quedar guardadas en nuestro interior, en nuestro corazón, aún nada más escuchando las cosas positivas. Aún si nosotros, por ejemplo, hablamos positivamente, se va a quedar guardado en nuestro corazón, va a ser parte de nuestros pensamientos. Por eso, aunque a veces hay muchos libros que parece como que son muy que hablan de superación, de que piensa positivo y etcétera, pero hay muchas cosas que son ciertas, porque dice que la palabra hablada negativamente o positivamente también pueden alterar nuestro organismo. Tanto el que habla positivo como el que escucha las cosas positivas van a influenciar en nosotros mismos. Mis hermanos, hay veces que, por ejemplo, si una persona empieza a hablar positivo, si empieza a hablar, por ejemplo, negativo, ¿cómo va a influenciar en nosotros estas palabras negativas? Pensamos que no, pero hasta nuestro organismo que es inconscientemente actúa. Por ejemplo, si un joven, su hijo le pide algo y usted al principio le dice no, ese no va a empezar que hay una hormona que se llama no sé qué, algo así, que empieza a alterar nuestro sistema nervioso, nos pone en alerta. Tan solo una palabra negativa que nos diga no, nos altera nuestro organismo, nos pone en alerta, nos pone triste, nos puede hacer que nos pongamos acongojados. Y si empezamos a escuchar palabras negativas, nuestro mismo organismo lo resiente. Esa hormona que se libera empieza a afectar mal en nosotros. Pero si nosotros hablamos positivo, si nosotros siempre estamos hablando las cosas positivamente, aún sea mal tiempo, como dicen, al mal tiempo buena cara, aunque esté nevando, esté un día muy feo, pero si hablamos positivo, vamos a cambiar también, porque también se libera una hormona que se llama la hormona dopamina, me parece, que esa es la hormona del bienestar, de la alegría, del placer. Si escuchamos al predicador que está hablando cosas negativas, pues vamos a resentirlo. Si escuchamos, a veces es necesario también hablar cosas fuertes, porque son necesarias, pero también si nosotros mismos hablamos negativo, va a afectar nuestro organismo. Si hablamos positivamente o escuchamos cosas positivas, va a desarrollar también un buen organismo, un buen placentero, o sea, nuestro organismo va a estar alegre y se va a contagiar, se contagia ese positivismo. Debemos que hablar siempre positivamente, porque sí se va a quedar grabado. Entonces, después, como se quedan grabados en nuestros pensamientos, vamos a escuchar esa voz positiva, esa conciencia que nos va a decir, haz esto bueno, hazlo, tú puedes. Pero si no, mucha gente escucha las voces negativas. Escuchamos esa voz que dice, tú eres malo, tú no puedes, ataca, no vas a poder, no lo intentes. Es una voz negativa que también nos habla, y entonces dejamos de hacer muchas cosas porque no lo creemos. Pensamos que esas voces negativas se quedan grabadas en nuestra mente. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, donde habla de David y Goliat, dice que van a enfrentarse a una guerra los filisteos contra los israelitas. Entonces llegan al campo donde van a tener esa batalla y sale un gigante que se llama Goliat. Este hombre dice que medía casi 3 metros, o sea, como 10 pies. Era muy grande, muy fuerte, iba aparte con una
mucho armamento, y los reta, les empieza a decir que se enfrente uno con él, y si lo ganan, si lo vence, dice, vamos a ser sus siervos, pero si yo lo venzo, si yo lo mato, ustedes van a ser nuestros siervos. Y le empieza a ofenderlos, empieza a hablar mal. Dice que por 40 días les hablaba, ellos tenían mucho miedo. O sea, lo que habló lo que veían y oían, se la creían, se quedó grabado en su mente, en su corazón, y tenían mucho miedo y no se enfrentaban a combatirlo, a pelear por miedo, porque nos puede pasar también de que si escuchamos cosas malas, ya no lo intentamos, vamos a decir, yo no puedo, no voy a poder, ni lo intento porque no voy a poder, porque empezamos a pensar negativo. Pero llega David, que lo había mandado a su papá para que le llevara alimentos y para saber cómo estaban sus hermanos, pensando que estaban en la batalla, pero todavía no estaban en batalla porque tenían mucho miedo. Cuando David se entera de lo que está pasando, casi les llama la atención, dice, ¿por qué? ¿Cómo es posible que este filisteo ofenda a los hijos de Dios? O sea, un filisteo no puede más con los hijos de Dios, que tenemos la fuerza de nuestro Dios. Y dice, yo me voy a enfrentar a él. Y Saúl le dice, no puedes, porque él es un guerrero con mucha experiencia y tú eres un jovencito sin experiencia, que se dedicaba a cuidar las ovejas, o sea, no tenía experiencia en la guerra. Dice, no vas a poder. Y dice, yo me enfrento a él, yo he podido con leones, con osos, y estaba muy convencido de que podía, porque estaba confiado en la palabra de nuestro Dios. Dice, si yo tengo a Dios, voy a poder. Y se enfrenta, aunque le dan armamento y todo, dice, esto no puedo, está muy pesado. Yo me enfrento a él. Y se enfrenta a Goliat, y Goliat lo empieza también a ofender. Dice, ¿cómo es posible que este jovencito me va a atacar? Y lo empieza a ofender, pero él dice, tú podrás decir lo que quieras y con armamento, pero yo tengo la palabra de nuestro Dios. Y agarró una piedra con la honda, se la aventó y se le dio en la cabeza, pues le pegó en el cerebro. Cuando las corridas de toros, al final que no pueden, están picando al toro, al final con un cuchillo pequeñito le pican en la cabeza y cae inmediatamente muerto, porque le mata el cerebro. Así le mató el cerebro de la conciencia de este gigante filisteo, Goliat, y cayó muerto. Después cayó y él va y le corta con su propia espada de Goliat, le corta la espada, le corta la cabeza y lo lleva como prueba, porque él escuchaba la palabra de nuestro Dios y no escuchaba la voz del malo, que le decía, que se burlaba y que los retaba, y todos tenían mucho miedo. Así es que, mis hermanos, vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios siempre. Debemos de hablar la palabra de nuestro Dios, hablar positivamente también siempre, y no hablar negativos, no hablar pesimistas, no hablar cosas malas, porque se queda grabado en nuestra mente y después vamos a escuchar esas voces positivas o negativas, y nuestro actuar va a ser bueno y vamos a encontrar la vida eterna y la felicidad. Mis hermanos, que Dios los bendiga y paz a vosotros.